Corría el año de 1867. Era un día frío del mes de diciembre. Empezaba a ocultarse el sol cuando don Agapito Sembrano llegaba a su morada ubicada en lo que hoy es la esquina de las calles de Melchor Ocampo y Jesús Cardoso, en el centro de la población de Jocotitlán, Estado de México. Venía de una jornada larga desde la capital del país y tenía como destino final la ciudad de Querétaro. Don Agapito llegó con el ejército francés cuando Maximiliano y Carlota eran emperadores de México. Su trabajo consistía en pagar el salario de los soldados, cubría la ruta de la Ciudad de México hasta Guanajuato. Por lo tanto, buscó dos lugares intermedios para descansar en sus viajes. Siempre se acompañaba por una guarnición de 5 soldados que eran asignados en México y cambiados en cada recorrido. En sus primeros viajes de reconocimiento, le gustó el poblado de Jocotitlán para su primera parada, debido al hermoso cerro de Zocotepec. Compró una casa donde pasaba sus días de descanso en primavera, otra que tenía en la ciudad de Querétaro, que utilizaba para descansar en invierno por ser más cálido. Agapito, a quien apodaban el francés, se distinguió como una persona honorable, amante de la vida tranquila, considerado un buen vecino, ganándose la confianza y admiración de los habitantes de Jocotitlán. Ese día, al estar cerca de la población, se dio cuenta que había una quietud mayor a la usual, ordenando a uno de los guardias se adelantara para saber si había algún problema. Al pasar por la hacienda de pastaje, regresó el oficial, informando que no pasaba nada, que todo estaba en calma, y que por el frío, seguramente, todos los moradores estaban guarecidos en sus hogares. Lo que sucedía es que, sabedores a lo que se dedicaba don Agapito, un grupo de habitantes se había organizado para darle su merecido, por el solo hecho de ser francés, quienes vigilaban, unos escondidos en los viejos paredones del camino y otros atrás de los magueyales que abundaban en los solares del pueblo. Dejaron que llegara tranquilamente a su domicilio. Don Agapito, al llegar a su casa, silbó, como lo hacía siempre. Abrió el portón uno de sus sirvientes, que además había sido avisado por el guardia. Los vigilantes vieron entrar 7 mulas con cargamento pesado, 2 burros con equipaje, los 5 soldados montados a caballo y al francés en su caballo retinto, que le conocían. Cerrándose tras de ellos el portón, Juan Dávila, cabecilla del grupo de inconformes de la población, salió de su escondite gritando a sus compañeros: «¡Vamos a la casa del pozo! Es hora de recuperar el oro que nos trae el francés, que nos servirá para que el presidente Juárez continúe con su lucha para restablecer la República Mexicana». Dentro de la casa, don Agapito les dijo a sus acompañantes: «Vamos a merendar mientras los peones atienden los animales y guardan la raya de los soldados, ya que mañana hay que madrugar para continuar nuestro camino». Desmontaron, pasaron al comedor, pero no habían iniciado su cometido cuando apareció frente a ellos una chusma de lugareños armados con rifles, cuchillos y machetes. Sin preguntarles nada, los tomaron prisioneros, los sacaron con lujo de violencia, llevándolos al centro del pueblo y los colgaron de los árboles más robustos, sin preguntar nada. Solo se oían los gritos del gentío diciendo: «¡Mueran los franceses! ¡Mueran los usurpadores! ¡Viva el presidente Juárez! ¡Viva la República!». Como es natural, los habitantes que no participaron en esta revuelta se encontraban resguardados en sus casas habitación, cerradas con varios cerrojos, y rezando para que no les pasara nada. Dejándolos colgados en la plaza, Juan, con 10 hombres bien armados que los acompañaban, llegaron a la finca y en cuanto los vieron entrar, criados y peones salieron corriendo sin que se les volviera a ver. Al revisar, encontraron en la caballeriza los caballos desencillados, las mulas y burros
estaban en el corral con sus cargas, observando con sorpresa que a una de las mulas le faltaba su preciada carga. Los cuerpos de Agapito y sus soldados estuvieron exhibiéndose durante 5 días, hasta que el cura del lugar ordenó los bajaran y los sepultaran en el panteón que se ubica en el atrio de la iglesia. De a cómo se repartió o a quién fue entregado el oro encontrado en las 6 mulas, nunca se supo, y menos el paradero de la carga de la 7ª mula, ya que la búsqueda resultó infructuosa por Juan y sus hombres, a pesar de revolver toda la casa. Ha pasado más de un siglo y aún el escondite del oro de la 7ª mula es un misterio. Se dice que en esa casa espantan, que han visto apariciones como la señora de negro, que mueve las cosas del lugar. Los rosarios de las señoras de la casa desaparecidos se encontraron en las caballerizas. En varias ocasiones han llevado aparatos y después de escarbar solo han encontrado herraduras o latas. También han llegado personas con los moradores y les han dicho: yo sé dónde está el tesoro, déjame escarbar, y lo dividimos. Por alguna extraña razón, hasta la fecha, nadie lo ha encontrado. Pasaron los años y otras historias sucedieron en este pueblo, hasta llegar al año de 1943, cuando don Jesús Chimal Martínez regresó de la capital de la República a la edad de 30 años, donde había realizado algunas instrucciones académicas. Llegó con su señor padre, don Carlos Chimal Aguilar, quien vivía solo desde hace 20 años, cuando enviudó, siendo atendido por la servidumbre. Don Jesús se dedicó a conocer los alrededores y a visitar a sus parientes cercanos y lejanos, obviamente a cortejar y consentir a las damas del lugar y de los otros lugares. Un día que regresaba de un baile, a las 2 de la mañana, llegó hasta el comedor donde se le dejaba su merienda, consistente en un vaso de leche y pan. Como no había luz eléctrica, abrió la puerta y así la dejó para que se alumbrara con la luna y no tener necesidad de prender una vela. Pero para su sorpresa, cuando tomó el vaso de leche, se cayeron las charolas y además enseres de las vitrinas, haciendo un fuerte ruido, sin que nadie de los que dormían en la casa se percatara de lo sucedido, retirándose inmediatamente a sus aposentos. Al día siguiente se levantó temprano y antes de comentar lo sucedido, fue al comedor. Para su sorpresa, las cosas estaban en su lugar y en perfecto orden. Preguntó a la servidumbre si alguien había levantado y acomodado lo tirado, pero todos dijeron que las cosas estaban como las veía en ese momento. Un domingo del año de 1951 llegó Lucio Mondragón, apodado El Cuervo, a visitarlo, un hombre conocido en el pueblo como muy agresivo, de pleito y escándalo constante, quien en forma directa le dijo: yo sé dónde está el dinero en esta casa, dame permiso de sacarlo y nos lo dividimos en partes iguales. La primera reacción de don Chuni, a quien de cariño así se le conocía, le dijo: mira, Cuervo, no me vengas con cositas, eso que dices es muy delicado y yo no creo en cuentos. Es más, no creo que sepas dónde está, ya que nunca has entrado a esta casa. El Cuervo le comentó: hace días estuve en la Ciudad de México y por casualidad, encontrándome en una cantina, un señor entrado en años, con muchas canas y su cara muy arrugada, me comentó, al oír que era de esta comunidad, que si conocía esta casa, que por leyendas de sus abuelos sabía que aquí había quedado enterrado un tesoro consistente en 2 costales de monedas de oro que pertenecieron a don Agapito Sembrano. Esto lo sabía porque sus ancestros habían sido guardias del emperador Maximiliano y lo acompañaron en alguna de sus comisiones. Así pasaron varios domingos, donde el Cuervo pasaba a visitar a don Chuni,
para convencerle que lo dejara excavar y sacar el preciado tesoro. Después de reflexionar sobre los comentarios del cuervo que coincidían con las pláticas familiares, don Chuni se puso a considerar que podía tener razón y saber realmente algo de lo comentado, y a lo mejor la suerte les ayudaría a todos para encontrar el tesoro escondido, para tener una vida mejor. Por fin se resolvió y le dijo al cuervo: «Está bien, acepto el que puedas buscar el tesoro, pero hay varias condiciones, ya que sabes que vivo con mi esposa y mis hijas pequeñas». El cuervo le contestó: «Sabes, Chuni, que eres una persona muy respetada en el pueblo, y yo sería incapaz de faltarte al respeto a ti o a alguien de tu familia». Lo curioso del caso es que cuando se aceptó poder sacar el tesoro, pasó más de un mes sin volver a aparecer el cuervo por el lugar, causando extrañeza y pensando que a lo mejor había sido algo producto de la imaginación en las tardes de juego y baraja. Tiempo después llega el cuervo en una noche fría y airosa de verano a tocar la casa y le dice a don Chuni: «Ha llegado el momento, prepárate. Vengo en 3 días con mis auxiliares para lo acordado. Tú entiendes lo delicado del asunto y por eso todo lo haremos muy entrada la noche. Espéranos en 3 días». Cumplido el tiempo, cuando el pueblo dormía, tocaron a la puerta de la casa de don Chuni, quien, sabiendo de lo que se trataba, le dijo a su esposa: «Quédate aquí en el cuarto con las niñas, atranca bien mientras yo me entiendo con estos sujetos». Abrió la puerta y apareció el cuervo con un costal que dijo eran sus herramientas de trabajo. Llegó acompañado de 2 sujetos que tenían pinta de todo, menos de personas honorables. Sin decir más, entraron y cerraron la puerta, sacaron de su costal veladoras, flores, nopales, incienso, algún florero y unos mantos que se colocaron de inmediato. Acto seguido, recorrieron la casa, principalmente el corredor, las caballerizas y el corral, hasta llegar a la cocina, siempre cuchicheando y hablando en voz baja, como si rezaran, pero sin entendérseles nada. De repente, se les dibujó una gran sonrisa de aprobación y le comentaron: «Aquí es el lugar indicado, junto al brasero. Empecemos a excavar». Sacaron de sus costales picos, barretas y palas, empezando a realizar un gran boquete que con los días se fue haciendo tan grande que la señora de la casa ya no podía llegar a las hornillas a preparar la comida. Después de un mes de escarbar diariamente, de la medianoche a las 4 de la mañana, cuando se sentía que las fuerzas y el ánimo empezaban a doblegarse y hasta perder la esperanza, le dice el cuervo: «¿Sabes? Creo que vamos bien. Mañana es el gran día». Al esperarlos, al día siguiente, a don Chuni le entró mucha preocupación por su familia, a pesar que habían cumplido con su promesa los rufianes de respetar a los de la casa. Al recibirlos, los sintió algo tomados y burlescos, que además, muy animados, le decían: «Ahora sí vamos a hacernos muy ricos y a disfrutar de la vida». Al llegar a la cocina, de un salto bajaron al hoyo, tomaron los implementos y siguieron escarbando. De repente se empiezan a escuchar ruidos de ultratumba, carcajadas y llantos constantes y tétricos. Después se escuchó como si una mandada de caballos a todo galope se vinieran sobre ellos, levantando gran polvareda. Se empezó a escuchar que en los vidrios de las ventanas retumbaban piedras aventadas del exterior. Se oía a lo lejos y se acercaban una serie de ruidos y carcajadas con gran sonido, no comunes ni conocidos. Lo anterior provocó temor y miedo a don Chuni, pensando para su interior: «Ellos son 3, yo estoy solo, además mi familia está en el cuarto al lado, con mucho miedo. Si quieren, me acaban, y quién sabe qué pase». Por lo tanto, sale de la cocina, se dirige al cuarto
saca del buró la pistola, se la mete al cinto y le dice a su mujer: «Duérmete, todo está bien». Sale del cuarto y llega a la cocina, cuando misteriosamente acaban los ruidos escuchados anteriormente. Sorprendido, se pone tenso y a la expectativa. Al llegar al pozo, echa una mirada hacia abajo y con sorpresa observa que los que estaban escarbando están sentados, agotados, y al verlo le dicen: «Denos agua, por favor, que tenemos mucha sed». Inmediatamente les pregunta: «¿Y los ruidos? ¿Qué pasó con ellos?». Le responden: «¿Cuáles? Nosotros aquí abajo no hemos escuchado nada». Situación que se les hace más extraña. Después de tomar agua y pasado un rato, le dice el cuervo: «¿Sabe? Estamos muy cansados. Yo creo que mejor seguimos mañana». Actitud que sorprende a Don Chuni. Sin embargo, por seguridad, les dice que se vayan a descansar y mañana los espera. Eso hacen y se retiran. Al quedar solo, reflexiona y piensa: «¿Qué pasó? No vi que salieran con bulto alguno. ¿Cómo me pudieron haber engañado y llevarse el tesoro? Ni modo, esperaría mañana a ver qué sucede». Al día siguiente, a la misma hora, se presentaron los sujetos y siguen con su labor, pero para su sorpresa, muy pronto se agotaron y pidieron descanso, y así sucedió los siguientes 8 días, y después las visitas fueron realizándose esporádicas, hasta que de plano dejaron de presentarse. Entonces Don Chuni preguntó a sus vecinos por el cuervo y sus amigos, pero nadie le supo dar razón. «Creo que me vacilaron. Se llevaron escondido el tesoro y yo aquí de tarugo esperando. ¡Qué tonto fui! Quizá por el bien de mi familia haya sido mejor, pero no. Algo me debió de tocar, caray. ¡Y qué suerte la mía!». Así reflexionaba y pensaba, dándole coraje y rabia al recordar lo sucedido. Sin embargo, la esperanza prevaleció y esperó al cuervo por unos meses sin que se supiera de ellos y nadie le dijera qué pasó con él. Un tiempo después, su esposa le dice: «Mira, estas personas ya no han regresado, no te dieron nada, y aquí tenemos un pozo, mucha tierra amontonada. Yo no puedo cocinar, ni pasar. O tapas el agujero, o no preparo alimento alguno». Por tal motivo, contrató a otras personas para arreglar la cocina, y tal pareciera que después de un tiempo, el asunto quedó olvidado, sin que nadie volviese a mencionarlo en su casa. 2 años después, también el domingo, al llegar a su casa se encontró con un anciano que lo estaba esperando a la entrada de su domicilio, quien al verlo llegar le comentó: «Don Chuni, discúlpeme, pero me he encontrado muy enfermo». Al ver la cara de extrañeza, le dijo: «¿Qué, no me reconoces? Soy su amigo, el cuervo. Solo le vengo a decir que yo no lo engañé, ni me llevé tesoro alguno. Me he encontrado muy grave y tengo dolencias que nadie me puede curar, pero ya encontré una viejecita que me está dando pócimas y unos tecitos milagrosos, y en cuanto me recupere, regresaré a terminar lo convenido. No tenga miedo, todo saldrá bien». Lo curioso de este episodio es que después de este acontecimiento no volvió a aparecer el cuervo, jamás en el pueblo, ni se supo nada de su existencia. Tal parece que su vida quedó en un misterio. En el año de 1975 falleció Don Chuni, y un año después se volvió a aparecer una persona que por las señas podía ser el mismo cuervo, quien me dijo: «Tú eres hijo de Don Chuni. A ti quería verte para decirte que he regresado y estoy preparado para encontrar el tesoro, o sea, los costales de las monedas de oro de Don Agapito. Tú sabes a qué me refiero, ya que tu papá te lo platicó muchas veces». Yo entré extrañado y asombrado, le dije: «No entiendo, ¿de qué habla?». Me dijo: «Quiero que me des permiso de escarbar y sacar el tesoro». Entonces recordé lo que mi padre me contó muchas veces
y solo le dije: «Está bien, te permito escarbar, pero yo no me meto, y al sacar el tesoro, quiero mi parte». Me dijo: «Trato hecho, regreso en 8 días». Se los platiqué a mi madre y hermanos, quienes con curiosidad esperamos la fecha acordada. De eso, hace más de 35 años, y aún estoy esperando a este personaje que escarbe y me dé parte del tesoro. Hoy día mis sobrinos son espantados con frecuencia en la misma casa y escuchan muchos ruidos, como Julio, quien al estar solo en la casa escucha una voz misteriosa y a lo lejos que le dice: «Ven Julio, ven Julio». Entrando en pánico y no queriendo salir de su cuarto en varios días, o a Raúl y Lionel, que hace 2 años su tía Susana los mandó por unos platos a la cocina y al llegar oyeron cómo platicaban sus otras tías y se aconsejaron: «Vamos a espantarlas», entrando y gritando, y para su sorpresa no había nadie. Salieron corriendo, siendo ellos los espantados. Ahora lo platican y dicen: «Oímos clarito sus voces, no nos podemos equivocar». Por lo relatado, considero que el tesoro sigue guardado y escondido, esperando la oportunidad de ver nuevamente la luz del día. Hasta el día de hoy, el cargamento de la 7ª mula de don Agapito Sembrano sigue siendo un misterio. Dime qué te pareció esta historia. Te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Un saludo para todos y muchas gracias.